Hola, bienvenidos. Soy la doctora Ana Gabriela Gallardo Hernández. Pertenezco a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Metabólicas, que está ubicada en la UMAE de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es para mí un gusto presentarles el día de hoy el trabajo titulado Diagnóstico de sepsis por inteligencia artificial. La sepsis es una infección exacerbada que actualmente representa la principal causa de muerte en los pacientes de terapia intensiva. La clave para reducir la mortalidad en estos pacientes es la detección temprana que nos puede llevar a una pronta intervención. Sin embargo, esto es una tarea muy difícil, ya que los signos tempranos de sepsis son inespecíficos y pueden fácilmente ser confundidos, principalmente en pacientes de trauma y pacientes postoperados. Este trabajo propone diseñar una red neuronal artificial que pueda diagnosticar correctamente a estos pacientes. Las redes neuronales son una parte de la inteligencia artificial. Son una estructura matemática que se compone de una capa de entrada en la cual se presentan las variables que se desean analizar. Una capa de salida donde se toma una decisión respecto a la clasificación que este caso tiene. En este caso, es el diagnóstico de sepsis o no sepsis. Y por último, una capa intermedia que normalmente se conoce como capa escondida, donde se encuentran diversos pesos que se le asignan a las distintas combinaciones de estas variables que nos pueden ayudar a hacer una óptima clasificación o diagnóstico de estos pacientes. Este trabajo se realizó con una base de datos capturada por estudiantes e investigadores del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dirigidos por la doctora Lourdes Arriaga y el doctor Eduardo Perat. Esta base de datos se compone de 113 pacientes para los cuales se capturaron 49 variables. Se realizó un análisis estadístico de estas 49 variables por grupos, agrupados en los pacientes con sepsis y pacientes sin sepsis. De todas estas variables, solo 10 variables tuvieron una diferencia estadísticamente significativa. Y estas diferencias entre grupos en realidad fueron diferencias sutiles. Esto significa que para un médico, realizar el análisis en tiempo real de las variables de cada uno de los pacientes puede ser una tarea muy difícil y muy difícil identificar con base en esta información si el paciente tiene o no sepsis. Es por eso que nosotros proponemos diseñar una red neuronal que pueda ayudar a los médicos a realizar esta tarea de una forma más fácil. El diseño de una red neuronal se compone de 3 etapas. La primera etapa es entrenar a la red, es decir, debemos enseñarle a reconocer los casos de los pacientes con sepsis. Una vez que la hemos entrenado, le damos el siguiente pedazo de información para que pueda validar si ese entrenamiento fue correcto y se puede utilizar en otros pacientes distintos a los pacientes con los cuales aprendió la red a clasificar o a diagnosticar a los pacientes con sepsis. Una vez que estos dos procesos son adecuados, se puede proceder a una prueba. Esta prueba tiene como finalidad poder tener repetibilidad, es decir, que cualquier paciente nuevo que se le presente a la red lo pueda diagnosticar correctamente. Para el entrenamiento usamos 70% de los casos de nuestra base de datos. Y lo que hace el entrenamiento es calcular cuáles pesos son los pesos necesarios para poder diagnosticar a estos pacientes. Esta identificación de los pesos se realiza por medio de un algoritmo computacional iterativo que permite reconocer cuál es la mejor combinación para estos. El siguiente paso es validar. Se le presenta el siguiente 15% de los datos y se verifica que los resultados sean similares a los resultados que obtienen mientras entrega. Si este proceso es adecuado, entonces podemos proceder a la parte de prueba. Sin embargo, si no lo es,
podemos regresar a la parte de entrenamiento. Durante la prueba le presentamos el 15% restante de datos y esto nos garantiza que cualquier caso nuevo que vayamos a tener, la red será capaz de identificarlo o diagnosticarlo de manera correcta. En este caso, utilizamos la información de 78 pacientes para entrenar a nuestra red. Y los resultados fueron los siguientes. Cada uno de los casos que los médicos habían clasificado como sepsis fueron eficientemente calificados como sepsis por la red neuronal. Y los casos los cuales los médicos nos habían clasificado como no sepsis, la red neuronal los clasificó de la misma manera correcta. Eso significa que tenemos una especificidad del 100%, una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Por lo tanto, tenemos que todos nuestros casos positivos fueron clasificados como verdaderos positivos y todos los casos negativos, es decir, los que no tenían sepsis, como verdaderos negativos. Nuestro proceso de validación se realizó con información de 18 pacientes. Y los resultados fueron los siguientes. Nuestra sensibilidad bajó un poco, bajó a 91%, ya que uno de los pacientes que los médicos clasificaron como sepsis, la red neuronal lo clasificó como paciente sin sepsis. Sin embargo, nuestra especificidad se mantuvo en el 100%. Y esto significa que tuvimos un caso falso negativo. Por último, nuestra prueba, donde se hace la última prueba con casos que la red neuronal nunca ha visto, se realizó con el restante 15% que representa a 17 pacientes. Una vez más, obtuvimos una sensibilidad y una especificidad del 100%, ya que cada uno de los casos fueron diagnosticados de manera correcta. Esto nos lleva a concluir que en este estudio se propuso un método de diagnóstico de sepsis por inteligencia artificial que probó ser rápido, eficiente y de bajo costo. Esto significa que la utilización de este método podría reducir la mortalidad que tenemos entre los pacientes con sepsis, que es la principal preocupación de los pacientes en terapia intensiva. También se demostró que mejora el aprovechamiento de la información que se genera rutinariamente en nuestros hospitales, ya que no utiliza biomarcadores sofisticados, sino simplemente la información que ya estamos generando día con día en nuestras unidades hospitalarias. Me gustaría decir que este es un trabajo multidisciplinario, que comprende una parte muy fuerte de ingeniería y una parte muy fuerte de expertos en el área médica. Los expertos que colaboraron con nosotros en el área médica son expertos del IMSS, entre los cuales se encuentra la doctora Lourdes Arriaga Pisano, el doctor Eduardo Antonio Ferato Osorio, la doctora Cristina Revilla Monsalve y el doctor José Antonio Sánchez López. Por la parte de ingeniería, nuestros colaboradores son la doctora Jessica Escobar Medina del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Marcos Ángel González Olvera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el doctor Ron Leder de IMBC y EEE México. Sin la colaboración de cada uno de ellos, este trabajo no habría sido posible. Les agradezco mucho la atención. Buenas tardes.